Los juegos de Pokémon están repletos de criaturas de diferentes estilos y capacidades, y hay algunos que dependiendo de su fuerza o de otros factores son muy raros de encontrar, por lo que en este video vamos a descubrir cuál sería el Pokémon más raro de cada entrega, guiándonos principalmente en cuál es su ratio de aparición y en cuántas rutas se puede encontrar. Quédate viendo el video hasta el final, ya que hay muchos Pokémon muy raros que de seguro no te esperas. Así que ¿qué tal, vírgenes? El día de hoy, los Pokémon más raros de cada generación. Primera generación. Obviamente tenemos que empezar por la región de Kanto, y hablando específicamente de las ediciones originales, hay muchos Pokémon raros de encontrar en la zona Safari, y como mención honorífica tenemos con un 1% de probabilidad de aparición a Scyther, Chansey, Kangaskhan y Pinsir, pero depende mucho de la zona, ya que en otras partes del Safari tiene un 4% de aparición, que ya de por sí es bajo. Entonces por porcentajes, los Pokémon más raros de encontrar serían Golduck y Slowbro en las Islas Espuma, exactamente la planta baja, con un 1% de aparición, dependiendo si tienes la versión rojo o azul. En Pokémon amarillo la situación sería diferente, ya que el más raro sería Dodrio, que sale la ruta 17 con un 1% de probabilidad de que salga. Ahora, hablando de los remakes Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja, los de la zona Safari que mencionamos antes se mantendrían igual como en las versiones originales, aunque esta vez agregarían a Dragonair, que se convertiría en el más raro, ya que solo se puede conseguir pescándolo con la super caña y con un 1% de probabilidades de aparición. En Let's Go Eevee y Pikachu muchos han mencionado que los Pokémon más raros en estas versiones son el trío de aves legendarias, ya que puedes capturar estos Pokémon más de una vez en estado salvaje, subiendo al lomo de algún Pokémon volador y que te salga en el aire, y aunque tengas una buena racha de capturas y la colonia, es muy raro que aparezcan y no se sabe con exactitud cuál es el ratio de aparición, convirtiéndolos en los Pokémon más raros de estas versiones. Como podemos ver, dependiendo del juego, un Pokémon será más raro que otro, y prepárense porque en las siguientes generaciones habrá muchas sorpresas. Segunda generación. Continuamos con la región de Johto, y hablando de las versiones originales, muchos ponían a Dunsparce o Snowbull como los Pokémon más raros, ya que Dunsparce solo aparece en la Cueva Oscura en la zona sur con un 1% de probabilidad, pero se podía producir un enjambre de Dunsparce, haciendo que este sea mucho más común, ahora teniendo un 40% de aparición, y con Snowbull pasa lo mismo, ya que solo tiene un 1% de aparición en la ruta 38, pero con el enjambre ahora tiene un 30% de probabilidades de aparecer. Otros candidatos fueron Slugma y Houndour, que tienen el 5% de probabilidad de aparición, pero si nos ponemos estrictos, Chansey sería el más raro de estas entregas, ya que puede aparecer con un 1% de probabilidad en la ruta 13, 14 y 15. En los remakes de Nintendo DS, Chansey por las apariciones masivas tendría el 40% de probabilidad de salir, por lo que ya no sería el Pokémon más raro, así que rebuscando otra vez volveríamos a mencionar a Dragonair, ya que tiene el 3% de probabilidad de aparición con la super caña en la guarida dragón, y estuvo muy peleado con Lanturn, solamente que este aparece en más rutas con el mismo porcentaje. Por lo tanto, Dragonair vuelve a ser el Pokémon más raro, pero ahora en otro juego. Tercera generación. Volamos hacia la región de Hoenn, y en las versiones de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda tenemos un empate entre Wailord, que solo lo puedes encontrar salvaje surfeando en la ruta 129, teniendo un ratio de aparición del 1%, y en Malvalanova, exactamente en el sótano, Magneton tiene el mismo porcentaje de aparición. Muchos sugieren a Chimecho y Fibas, pero comparándolos en porcentajes, Wailord y Magneton son los más raros en estas versiones, porque en Omega Rubí y Zafiro Alpha obtenemos resultados diferentes, pero volveríamos a tener un empate. Ralts sería uno de los más raros con un 4% de aparición en la ruta 102, al igual que Volbeat e Illuminise en la ruta 117 teniendo el mismo porcentaje. En general hay muchos Pokémon con estos ratios de captura, pero se pueden conseguir en muchas más rutas, por lo tanto sería un triple empate entre Ralts, Volbeat e Illuminise, que serían los Pokémon más raros de los remakes de tercera generación. Cuarta generación. En la Lentacino tenemos un caso bastante peculiar y muy diferente, ya que los Pokémon más raros de conseguir se obtienen en los árboles de miel. La dinámica consiste en untar miel en dichos árboles, luego tenías que esperar 6 horas para que te saliera un Pokémon. Munchlax es el protagonista de este puesto, ya que solo puede aparecer en 4 árboles de los 21 que existen en la región, y para hacerlo todavía más difícil, no te dicen en qué árboles exactamente aparece Munchlax, ya que aleatoriamente cambia cada vez que haces este método, por lo que es por mucho no solo el Pokémon más raro de Sinnoh, sino también uno de los más difíciles de conseguir de toda la saga, y en los remakes se mantendría este método, aunque también tienes la opción de que salga en el subsuelo, así que la gente que quiso a Munchlax para completar su Pokédex sí pasó
por todo un infierno. Quinta generación. En esta generación volvemos a tener un método de captura curioso, ya que tendríamos como novedad los puntos temblorosos que te podrían salir aleatoriamente cuando caminabas por la hierba, en cuevas o surfeando, y si tenías la fortuna de encontrarte con uno, te podían salir Pokémon muy raros. Entonces, una vez explicado esto, el Pokémon más raro de capturar en esta generación es otro de la línea evolutiva de Dratini, pero esta vez nos referimos a Dragonite. Este aparece en la Torre Duodraco surfeando, y cuando te aparece una sombra en el agua, tenías que ir a pescar con la super caña, donde había un 9% de probabilidad que te saliera un Dragonair, pero si querías a Dragonite solo tenías un 1% de probabilidad, sumándole a que tienes que esperar a que te salga el punto tembloroso, siendo una tortura si querías capturar este Pokémon. Aunque si nos referimos a las secuelas, tenemos que volver a explicar otra novedad que metieron en estas entregas, los claros ocultos, que consisten en ciertas zonas que están ubicadas en el juego, y cuando dabas 256 pasos podrías conseguir un Pokémon con su habilidad oculta, además de poder conseguir otros Pokémon que no se encuentran en las rutas del juego, y si no te salía el Pokémon que querías, tenías que volver a dar 256 pasos para tener otra oportunidad. Con un 1% de posibilidad de aparición estaban Granbull, Lombre, Medicham, Murkrow y Hariyama, por lo que se convertirían en los Pokémon más raros de estas versiones, y a la vez tiene uno de los métodos de captura más engorrosos y complejos de la saga. Sexta generación. Afortunadamente, en la región de Kalos, las cosas volverían a ser como en los viejos tiempos, y aquí sorprendentemente el Pokémon más raro sería Abomasnow, que se encuentra en la ruta 17 con un 1% de posibilidades de aparición, y solo aparece en esta ruta, aunque moverte por la nieve en esta zona sí es demasiado pesado, por lo que espero que tengas la paciencia suficiente si quieres conseguir a Abomasnow en esta generación. Séptima generación. Con los juegos de Pokémon Sol y Luna volveríamos a tener una novedad para capturar Pokémon salvajes. Hablamos de los combates SOS, que consisten en que un Pokémon salvaje puede llamar a un aliado, haciendo que el combate se vuelva un 2 contra 1, y el Pokémon aliado puede ser de la misma especie o uno completamente diferente. Obviamente, entre más raros el aliado, más fuerte era, por lo que analizándolo a profundidad, el Pokémon más raro en estas versiones es Salamence, y para conseguirlo, primero necesitas que te salga Bagon, que tiene el 1% de posibilidad de aparecer en la ruta 3. Después necesitas que Bagon vaya llamando aliados hasta que salga Salamence, y para que esto suceda, solo tienes el 1% de probabilidad de que salga, haciendo que conseguir este Pokémon sea ridículamente difícil. En las versiones de Pokémon Ultrasol y Ultraluna agregarían a Volcarona como uno de los más raros, ya que se consigue haciendo el mismo método en la cueva de la jungla umbría, donde necesitas que te salga Larvesta con su 1% de probabilidad de aparición, y que vaya llamando aliados hasta que te salga Volcarona, que también tiene el mismo porcentaje de aparición. Al menos este vale más la pena, ya que Larvesta evoluciona a nivel 59, y puedes conseguir a Volcarona al 41, a comparación de Salamence que sale a nivel 9, pero bueno, al final, quien se quiera torturar capturando a los Pokémon más raros de estas entregas, ya sabe qué tiene que hacer. Octava generación. En la región de Galar, a comparación de las anteriores generaciones, aquí fue más difícil escoger al más raro, ya que hay un montón de especies y muchos tienen el mismo porcentaje de aparición, además de que existen las incursiones Dynamax que te pueden hacer las cosas más fáciles, pero si no las tomamos en cuenta, los Pokémon más raros de encontrar serían Rotom con un 2% de probabilidad de encontrarlo en el lago del enfado con lluvia y tormenta. En la misma zona tenemos entre el 1 y el 2% de probabilidad a Drippy o Dracloak, y otro tipo dragón difícil de encontrar es Duraludon con un 1% de probabilidad en la ruta 10 y el 2% en el lago del enfado. Fibas en teoría sería el más raro, ya que solo tiene el 1% de probabilidad de aparecer salvaje en el lecho del gigante, suela del gigante y gruta Zonamar, y como mención honorífica agregaré al Sinestí genuino, teniendo el 1% de probabilidad de que te salga en el bosque lumininto. Novena generación. Y por fin llegamos a la última generación de Pokémon hasta la actualidad, donde lamentablemente no se saben con exactitud los ratios de aparición de la mayoría de los Pokémon. Antes de decirles al Pokémon más raro, les quería mencionar a dos formas muy raras de encontrar. La primera sería la familia
familia de 3 de Tandemaus que tienen una probabilidad del 1% de aparecer, al igual que Dunsparce en su forma de 3 segmentos. Pero ahora sí, los más raros de la novena generación serían los Pokémon Paradox, Bramaluna y Ferropaladín, que fueron de los pocos donde pude encontrar su ratio de aparición exacto, teniendo un 5% de probabilidad en el subsuelo del área 0, especialmente la cueva oculta que se encuentra a la izquierda de la unidad de observación 3. Puede que en un futuro se revele toda la información y los ratios de captura de todos los Pokémon de Paldea, pero aún así Ferropaladín y Bramaluna quedarían como uno de los Pokémon más raros de conseguir en estas entregas. Como pudimos ver, hay muchas criaturas que son realmente difíciles de atrapar en ciertos juegos. Si tienes alguna cosa que decirme, déjamela acá abajo en los comentarios, y si te gustaría ver más videos así, apoya el video con un like y suscríbete para más contenido. Así que dime, para ti, ¿cuál es el Pokémon más raro de la saga?